5 de mayo. Hoy se conmemora la Batalla de Puebla. Es la fiesta más importante en Estados Unidos. Es muy curioso, más que el 15 de septiembre. Sí, no, siempre en la Casa Blanca, hasta la época de Trump, hacían fiesta y recibían a los mexicanos. Ahí estuvo Chente Fernández. Oye. Dando en la última ocasión. Para compañero, para Obama, pero también con Hillary. Con Clinton, creo que hasta los Tigres del Norte se presentaron. Porque es muy importante allá, Alejandro. Pero no, no tienen claro que es el ejército de la República peleando contra los franceses y celebran eso. De hecho, se cree que es la fecha de independencia de México. O sea, no hay una idea muy clara de lo que significa para nosotros el 5 de mayo y lo que es para ellos. Yo tengo la teoría de que después de la intervención francesa, es solo una teoría, hubo un importante movimiento migratorio de mexicanos a Estados Unidos y se llevaron la idea de esta batalla importante, porque además Juárez durante toda la intervención francesa estuvo diciendo, estamos peleando nuestra segunda independencia de México. En discursos, en cartas, le dijo a unos, le dijo a otros, y yo creo que simplemente fue pasando como el rumor, oigan, no, pues es que fue la independencia de México, y ahí fue cuajando, pero realmente no hay un momento que se diga, esta comunidad llegó y empezó a celebrar, y hoy es la gran fiesta, mexicana allá. 5 de mayo, Pero empezó a celebrarse ya en masa, en grande, en la época de César Chávez. Sí. Los movimientos de derechos humanos de los mexicanos y de aquel otro que se llamaba Reyes Tijerina, que se volvieron a escala nacional estos movimientos y celebraban ellos especialmente el 5 de mayo. A mí alguien me decía que eran los poblanos, que había un grupo importante de poblanos en una ciudad importante que fueron los que empezaron a celebrar y que por eso se popularizó, porque sobre todo ocupaban Nueva York los poblanos y era su fiesta más importante. No sé si sea también algo. Digamos que no hay como la fecha exacta, pero finalmente ese tipo de conmemoraciones y celebraciones pues, se van sumando la tradición, la historia oral, los recuerdos y todo. Acuérdense que aquí durante muchos años hubo un importante desfile y de hecho hasta muy entrado el siglo XX desfilaba el famoso Sargento de la Rosa, que era el único sobreviviente de la batalla del 5 de mayo, pero ya estamos hablando en los 50. Creo que todavía le tocó un año en el desfile al presidente López Mateos, es decir, era más de 100 años tenía el Sargento de la Rosa, y siempre iba en su coche ahí ya todo viejito, pero era el único sobreviviente de ese 5 de mayo. Yo llegué a verlo, tenía muletas y como 1 tonelada de medallas que llevaba en su uniforme del siglo XIX, ¿sí? A mí me tocó una representación de la batalla de Puebla, se hacía y se disfrazaban y se pusieron tan borrachos que ganaron los malos. O franceses. Oye, y cuentan que Ignacio Zaragoza está tan emocionado por la victoria que le dice al telegrafista, rápido, escríbale al presidente que nos fregamos a los franceses. Oiga, señor general, pero no puede usted escribir eso. Bueno, ponga, las armas nacionales se han cubierto de gloria. Ya debe haber hecho la roqueseñal, yo creo. Claro. Que curiosamente es la primera batalla que es telegrafiada en vivo. Ya estaba la línea telegráfica de Puebla a la Ciudad de México y llegaba al Palacio Nacional. Entonces, prácticamente el presidente Juárez con sus ministros supo del resultado inmediatamente porque recibían
Están todos los telegramas de Zaragoza, más o menos desde las 10:30 de la mañana, donde notifica por telegrama que se ve la vanguardia de los franceses ya frente a Puebla, y va telegrafiando cada 15 minutos o media hora hasta el último telegrama, que es el famoso telegrama de las armas nacionales se han cubierto de gloria. Pero sí fue, digamos, una transmisión en directo. Nos duró poco el gusto. Fue poca la victoria, la verdad. Hubiéramos triunfado si los hubiera acabado completamente. Pero no. Sí, hombre. ¿Y tú qué? Yo considero que es una victoria a medias, porque evidentemente en ese momento detienen los planes de la intervención. Y el resultado no se ve ahí porque efectivamente, ¿qué debieron haber hecho los mexicanos? Al otro día ir sobre los franceses hasta expulsarlos del país y aniquilarlos. Exacto. Les dieron un respiro de un año, suficiente para regresar con 25,000 franceses más, y porque este era de 6,000. El contingente de franceses era de 6,000 el día del 5 de mayo. Son derrotados y al año siguiente regresan con cerca de 25,000 franceses más el ejército conservador. Pero yo sí creo que fue determinante porque Napoleón III creía que iban a entrar como Pedro por su casa a México, y un año haber sostenido al ejército, un año más, de recursos, recursos económicos, a pesar de que el gobierno mexicano conservador que trajo a los franceses se había comprometido a pagar todo eso, pues a la mera hora no pagó, y Francia tuvo que invertirle un año más a un plan que tenía para menos de un año. Yo creo que eso terminó a la larga por afectar, desde luego, a Napoleón III allá en Francia en su política interna, y a la hacienda pública francesa. Por eso van a retirar las tropas antes de lo que le habían pactado a Maximiliano de Habsburgo. Es una pregunta hipotética, por lo tanto es inocente. Pero si los hubiéramos echado a patadas, ¿no se hubieran dejado venir todos? No, pues, nada. ¿Lo hubieran olvidado? Convence, no lo hubieran olvidado. Nos ganamos respeto, pero pues es lo que finalmente gana Juárez ya en 1867, ¿no? El país más respetado del mundo. Así a ese nivel estaba. Tenía cero deuda externa. Era extraordinario lo que logró Juárez con la victoria sobre la intervención francesa y el imperio. Y ahorita que dices que recae sobre Juárez, entonces también Zaragoza fue crucial. Sin él no hubiéramos logrado la victoria, o cualquiera otro hubiera suplido. Bueno, no podemos asegurarlo, pero claramente Zaragoza era muy capacitado. Lo increíble, sí es algo increíble. O sea, nadie daba un peso por México. Eso es lo increíble. Y en términos reales, o sea, si tú analizas el ejército francés, bien comido, bien armado y profesional. O sea, recibían un sueldo, estaban uniformados, tenían armas de la última generación, sí venían precedidos por una fama de haber conquistado, de haber logrado batallas importantes en África, en la propia Europa. O sea, sí tenían en Italia, un prestigio muy, muy alto. Y el ejército mexicano era prácticamente improvisado. Era el que le había ganado a los conservadores en la Guerra de Reforma. Muchos, digamos, se habían sumado al ejército mexicano por leva, que era reclutarlos a fuerza. Pasaban por los pueblos y tráiganse a los hombres, ya son parte del ejército. Mal comidos, mal vestidos, mal armados. De hecho, al otro día del triunfo, Zaragoza empieza a pedir dinero al gobierno para que por favor les paguen algo a los soldados, para que tengan uniformes, y está la hacienda pública está totalmente en bancarrota. Pero ve tú a saber qué pasó esa mañana. Yo creo que también la soberbia, los franceses llegaron muy soberbios. Hay una carta de Lorenzés, que es el general que dirige a los franceses, que le escribe en la víspera del 5 de mayo, tenemos tal superioridad moral, de orden
y de logística sobre los mexicanos, que puede decirle usted a su majestad, Napoleón III, que con 6,000 hombres soy el amo de México, a ese nivel de soberbia. Y como los conservadores le hablaron bonito a los franceses, oye, pues mira, ahí en Puebla son conservadores, ya les están preparando arcos triunfales y demás, pues obviamente llegó Lorenzés frente a Puebla y pues esa mañana, la madrugada del 5 de mayo, Zaragoza lanza lo que se llama la proclama al amanecer, que es un documento muy bonito porque apenas es una arenga donde él, no sé si les toca el corazón, vete a saber, o sea, yo no soy muy creyente en eso de échenle ganas, yo soy de la idea de que ahí nació el grito de sí se puede, porque nadie esperaba nada de México y se pudo. Es el discurso que da ahí en Puebla, ahí está el lugar todavía. En los fuertes de Loreto y Guadalupe, que eran el cuartel general. Mira, son unas líneas, se los voy a leer. Dice: soldados, os habéis portado como héroes combatiendo por la reforma. Vuestros esfuerzos han sido coronados siempre del mejor éxito y no una, sino infinidad de veces habéis hecho doblar la cerviz a vuestros adversarios. Hoy vais a pelear por un objeto sagrado. Vais a pelear por la patria y yo me prometo que en la presente jornada le conquistaréis un día de gloria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestra frente la victoria. Fe y viva la independencia nacional, viva la patria. Eso fue lo que les dijo. Oye, pero necesitas decirlo como él, que estaba exaltado. Porque fíjate, eso decía, creo que lo dice el Taibo, el Paco. Le dice a la gente, oigan, vamos a pelear contra el mejor ejército del mundo, pero échenle ganas. ¿Qué clase de discurso emotivo es ese? No. Y luego hay que tomar en cuenta que cuántas personas habría cuando dijo el discurso. Se supone que reúne a los soldados, pero pues no hay altavoces también. Eso, el de atrás no oyó. Oye, ¿qué dijo? ¿Qué está diciendo? Se lo van repitiendo por fila. Lo primero que dijo no fue de viva México, sino háganse para acá, para que oigan la mayor parte. Sí, y bueno, errores estratégicos, como dices, del ejército francés que entró derechito pensando, ahorita me los acabamos. No, la misma ciudad y los muros, el grosor de los muros, la forma en que está construida la ciudad, ayudó al ejército mexicano. Y además, también las condiciones climáticas, porque nadie esperaba lluvia para ese día y cayó uno de esos chaparrones aguaceros cerca de las 3 de la tarde, que ya impidió que los franceses volvieran a cargar por tercera vez, se empantanó, se enlodó, y ahí fue la puntilla final. O sea, pues es de esas veces que se conjuntan las circunstancias, porque en términos reales era imposible o parecía imposible, que México pudiera derrotar, en las condiciones en las que se encontraba el ejército mexicano, pudiera derrotar a los franceses ese 5 de mayo. ¿Y por qué no fueron luego a por ellos? ¿Por qué los dejaron respirar? Sí, trataron, lo que pasa es que los derrotan. O sea, van a seguirlos, se duermen, los sorprenden dormidos en la batalla de, no sé cómo se llama, pero ahí... El Cerro del Borrego. El Cerro del Borrego, ahí los aniquilan a los mexicanos. Y ahí, ¿por qué? Porque no ponen vigías y los sorprenden en la noche. Y ahí se pierde la esperanza de seguir contra ellos. Se pierde la esperanza de aniquilarlos. Pero imagínate qué tan mal estábamos económicamente que se pierde la esperanza, porque sí, fue una derrota, pero jugábamos de locales. O sea, había cerca de 10 millones de mexicanos en el país. Obviamente no iban a venir todos a pelear, pero no podías juntar 20,000 hombres más, no podías reunir recursos, pues no se pudo. No pudieron en un año, porque obviamente los franceses, los refuerzos no llegaron al día siguiente, fueron llegando paulatinamente durante todo el siguiente año, o sea, de mayo a mayo, del 62 al 63, y no hubo manera de que se juntara un ejército más o menos numeroso, con armas y pertrechos para hacerle frente a los franceses. O sea, realmente
la situación estaba terrible para los mexicanos. Y seguían llegando como Paco por su casa en Veracruz. Y al año siguiente, ya con más cautela, los franceses regresan, cercan o le ponen sitio a toda Puebla, o sea, la rodean con el ejército, y en 2 meses de estar intentando tomar la ciudad, pues al final, ya por cuestión de no tienen recursos ni pertrechos militares, los mexicanos se tienen que rendir, y ahí empieza ya propiamente la intervención francesa. Ahí dicen que también hubiéramos ganado, pero que nadie planeó que durara más de 60 días. Duró 62, de hecho. Ese sitio, que ellos dijeron, en 30 lo arreglamos. Y ya no tenían comida, ya no tenían, pues, lo básico. Y Puebla cae exactamente, no fue 5 de mayo, el 17 de mayo del 63, el ejército de la República, al mando del general Jesús González Ortega, se rinde, y el 18 de mayo entran los franceses a Puebla. Pero yo insisto, ese año que tuvo que gastar de más Francia, creo que fue determinante para posteriormente el resultado de retirar las tropas unos años después. Bueno, entonces sí queda celebrar. Sí, claro. Bueno, vámonos a celebrar entonces. Vamos por unas chalupitas y mole a San Francisco ahí en Puebla. No, las tortas esas que hacen en Puebla. Las semitas. Moisés Flores Aguilar, de Toluca, 49 años. Yo había leído que en la batalla del 5 de mayo, México ganó porque tuvo el apoyo de Estados Unidos, ya que estos no querían tener una potencia como Francia cerca. Alejandro, ¿esto es cierto? Lo leí con Francisco Martín Moreno. No, sí hubo apoyo norteamericano, pero hasta años después. ¿Por qué? Porque recuerden que las condiciones para que Francia invadiera eran las mejores porque Estados Unidos estaba metido en su guerra civil, en la guerra de secesión que enfrentó a los estados del norte con los del sur. Entonces totalmente estaba, digamos, fuera de la jugada, ya sea continental o internacional. Y además la guerra de secesión norteamericana, que empieza en 61, si no mal recuerdo, y termina en 65, los concentró dentro de su territorio. Estados Unidos no pudo hacer nada para apoyar a México ni para aplicar la famosa doctrina Monroe de América para los americanos. Ya una vez que terminó la guerra de secesión en Estados Unidos y que ganó Lincoln, entonces sí, muchas de las armas que eran fusiles de la última generación, ya de repetición, no de los de espérame tantito, de los que tenías que cargar la pólvora por el cañón, remachar, meter la bala y disparar, sino ya eran de repetición como los Winchester, ya se pudieron vender al ejército de la República, y entonces con eso la contraofensiva mexicana sobre los franceses ya fue definitiva. Pero el 5 de mayo de 1862, ahí sí México se la jugó solito, sin el apoyo de nadie absolutamente. La guerra civil empezó en el ataque de los confederados al fuerte Sumter en la bahía de Charleston, Carolina del Sur, el abril de 12 de 61, es decir, ya llevaba un año la guerra civil en Estados Unidos. Y sí, no había presencial, nunca hubo apoyo de Estados Unidos en ninguna batalla. Y los franceses fueron derrotados varias veces. El propio Porfirio Díaz los derrota en la Carbonera. Esther Licea Casas, Alejandro hubiera sido mi maestro de historia. Todo hubiera sido más fácil para mí. Humberto. ¿Por qué es barco? Porque yo era muy barco. El primer día, en vez de decir, no digan presente, digan a bordo. Zarpemos, muchachos. Humberto Salazar Obando, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 46 años. El 5 de mayo de 1999, Elsa Ávila fue la primera montañista mexicana en llegar a la cima del Everest, 8.849 metros de altura.